Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Estamos aquí en Estación 67, iniciando la transmisión de hoy. Y vamos a empezar por hablar de una nota que me llamó mucho la atención porque habla de que los mexicanos pagan 98.2% más de lo que deberían de pagar. Y esto lo dice la Comisión Federal de Competencia. Esa es una nota bastante fuerte y que habría que tomarla muy en cuenta porque eso implica un golpe muy fuerte a la economía familiar. De este tema voy a hacer una transmisión especial más tarde, como a las 9, 10 de la noche, para explicar sobre todo el tema que conocen ellos, que se maneja mucho en el ámbito de la Comisión Federal de Competencia, que se llama poder de mercado. Entonces, vamos a explicar lo que es el poder de mercado, de tal manera que ustedes puedan comprenderlo con claridad y puedan tomar acciones o decisiones sobre esto que es el poder de mercado que afecta completamente a todos, ¿no? Entonces, esa es la primera nota que me llamó la atención del día y bueno, quiero desarrollarla con mucha calma para que tengamos idea de qué pasa con esto de que como que los mexicanos pagan el 98.2% más de lo que deberían según la Comisión Federal de Competencia. Y bueno, vamos a hablar también, bueno, hay un tema que se repitió mucho estos días y que se va a repetir durante mucho tiempo, y es sobre el salario mínimo. Efectivamente en México el salario mínimo está muy castigado, incluso muchos han sugerido que tiene que desaparecer este salario mínimo porque básicamente sirve como referencia para multas y recargos. Realmente no es un dato que sea muy útil para la vida cotidiana, ¿no? Entonces, según la nota, bueno, hay dos vertientes de esta nota. La primera, de que la Coparmex, que es la Confederación Patronal de la República Mexicana, dice que es difícil, y ese es un tema también recurrente que vamos a estar comentando. Y hay muchas voces que han estado comentando de la dificultad que va a haber para cumplir con las promesas de campaña. Entonces, estas promesas de campaña no se van a cumplir al 100% por muchas cuestiones principalmente económicas. Desde el principio se decía que pagar o cumplir con estos compromisos económicos iba a ser muy complicado y bueno, aquí ya hay una realidad. No se va a poder duplicar el salario mínimo, es inviable porque simplemente los empresarios no pueden de la noche a la mañana aumentar sus costos de mano de obra en un 100%. Es un hecho, o sea, no es por decreto tampoco, ¿no? Esa es una nota que ya apareció y que tiene que ver con otra noticia que habla precisamente de que con el acuerdo comercial del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá, en esta segunda fase que es el 2.0, Telecán 2.0, que aunque López sigue con la idea de que va a ser el nuevo Tratado de Libre Comercio, ¿no? Bueno, habla de los cambios inminentes en el sentido sindical. Y digo que tiene que ver con los sueldos porque los sindicatos es uno de los temas que más pelean, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con los sindicatos? Porque tiene que haber cambios. Parte de los compromisos con el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos, Canadá, ha hablado de esto, ¿no? Y aquí hay una reflexión más a fondo que hay que hacer. Y esto pasa desde Salinas de Gortari. Muchos de los cambios macroeconómicos o reformas estructurales que se han ido dando desde el 95, 94, con la entrada del libre comercio de América del Norte, con el acuerdo comercial con la Unión Europea, para que México fuera aceptado en estos acuerdos comerciales, México tenía que cumplir con ciertas reglas. Desde entonces a la fecha, muchos de los cambios estructurales se han logrado por presiones externas y eso es una cuestión que hay que reconocer y que hay que tomar en consideración. Entonces, junto con
este problema del sueldo que no se puede duplicar de la noche a la mañana por cuestiones estructurales de costos de las empresas, que eso hay que desmenuzarlo con calma, o sea, no solamente es decir, hay un decreto y aumentamos los sueldos, ¿no? Al 200%, el 100%. A lo más que puede llegar el salario mínimo para el próximo año es a 102 pesos. Es un cambio sustancial de lo que ahorita se está comprando y que tiene que ver con esta nota que mencionaba yo de que los mexicanos pagan el 98.2% de sobreprecio. Entonces, fíjense cómo se van dando las cosas. Tenemos que, debe haber un cambio en los sindicatos, un cambio de estructura, y que el sueldo tiene que mejorar, ¿sí? Y cómo esta cuestión de los salarios no es algo de algo tan simple y sencillo, ¿no? de manejar. Otra noticia que tiene que ver con esta parte de las dificultades para el gobierno entrante dentro ya de algunos días, tiene que ver con el IVA. López Obrador prometió que el IVA en Estados Unidos, en la zona fronteriza, iba a tener que bajar. Entonces, esto dice, aquí está, ya la encontré. Morena admite, o sea, los diputados y senadores admiten que no se puede bajar el IVA y el SR en la frontera. Otra mala para López, ¿sí? No me da gusto que pase esto, porque esto va a implicar más inestabilidad con el gobierno de López Obrador, y son hechos. Es lo que yo comenté desde un principio cuando íbamos a esta transmisión. Vamos a hablar de hechos, no de lo que yo quiero hablar, sino de lo que está pasando. Y Morena admite que no se puede bajar el IVA y el ISR en la frontera. Tenemos el problema de los sindicatos. Tenemos el problema de los salarios mínimos que no se van a duplicar al 100% como López prometió. Tenemos esta cuestión de que el ISR y el IVA en frontera no se van a poder bajar. Estamos sumándole malas noticias al próximo gobierno de López Obrador, y esto pues nos va a llevar a un escenario un poco complicado que debemos de tomar muy en cuenta. Otra de las notas que también aparece y que, híjole, desafortunadamente tiene que ver con López Obrador, pero esto es más bien de los sindicatos. Dicen que el Baester le tomó la palabra a López Obrador. Dicen que el pez por su propia boca muere. Y entonces aquí en esta nota del Baester, que va a pelear el control del sindicato, y que hoy el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, celebra su Consejo Nacional y la maestra recibirá respuesta a su ofensiva. López Obrador, de una manera indirecta, casi directa, mencionó que él iba a dejar que las cosas fluyeran con el Sindicato de Trabajadores de la Educación, y esto implícitamente en política pues manda la señal de que pues López le da el visto bueno a que el Baester regrese al sindicato. Otra mala señal, ¿sí? Eso no es bueno. Entonces, aquí hay que ir checando esto. Y hay otra noticia, es que ya es para reírnos, ¿no? Hay otra noticia donde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que sabemos todos que es la OCDE y es un organismo internacional selecto de 33 economías, a la cual participa México y es miembro desde el 94 con Salinas de Gortari, dice que es esencial que el futuro gobierno mejore la recaudación y que solo así podrá recubrir las amplias necesidades sociales del país. López dice que no va a aumentar los impuestos, sin embargo la base gravable es bajo. El otro día estábamos sacando una cifra, y de los que pagan impuestos del ISR, impuesto sobre la renta, porque el IVA es otro impuesto que ya sabemos que la mayor parte de la gente lo paga, pero en particular el ISR, que es el impuesto donde más se recauda, porque llega a ser hasta el 35% de los ingresos de algunas personas físicas o morales, en el caso de las empresas, es de entre el 8 y el 10% de la población económicamente activa. Es una cifra escandalosa. Entre el 8 y el 10% de la población económicamente activa es
causante cautivo del ISR para Hacienda. ¿Cómo le va a hacer López? No sé. Pero, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México ya los asambleístas, los diputados de Morena, principalmente, están diciendo que no van a cobrarles ya a los tianguistas, que van a sacar una ley para evitar pagarles a los tianguistas. Entonces, pues no sé cómo vayan a hacerle, ¿no? Otra recomendación que da la OCDE al nuevo gobierno es que hay que invertir en infraestructura, pero sin descuidar la disciplina fiscal. Aquí la buena noticia, bueno, no sé si vaya a cumplirse, pero la buena intención que tiene el gobierno de López Obrador es que no va a manejar déficits fiscales. Es una cuestión interesante también, porque si un gobierno... Bueno, dicen que la mayor parte de los gobiernos del mundo manejan déficits fiscales porque es una forma de financiar con dinero externo o ajeno al que el gobierno recauda, y eso es mucho más barato que endeudarse o que aumentar los impuestos. Pero si López Obrador dice que no va a aumentar los impuestos y así va a manejar un déficit, una cuestión fiscal en ceros, o sea, no va a haber déficit fiscal, sino que lo que ingresa es lo que va a gastar nada más, ahí vamos a tener que ver cómo le va a hacer, ¿no? Y nos dice la OCDE que va a ser hasta el segundo año donde el crecimiento va a ser cerca del 4%. Este 2019 no, hasta el 2020, y quién sabe, porque todas estas cifras se reacomodan conforme se van dando resultados. Y que, bueno, otro problema que se está viendo ya, lo comentábamos ayer, tiene que ver con el precio del petróleo. Si el precio del petróleo aumenta, entonces vamos a tener un problema mayor todavía con los ingresos para el gobierno. Entonces, las notas se van hilando poco a poco, y esto pues nos va a llevar a una cuestión económica un poco más complicada. Entonces, vamos a dejar un rato lo que tiene que ver con economía, y que bueno, el escenario no es nada agradable, y vamos a ver algunos de las realidades políticas que también estamos viviendo, ¿no? Y que también tienen que ver con la declaración de López Obrador. Dice que va a hacer borrón y cuenta nueva, que él no va a perseguir a los delincuentes, a los defraudadores, a los corruptos. Y esto pues es una mala señal también, ¿no? Porque a quién le gusta que le digan que todos los ladrones del gobierno, no todos, sino los ladrones del gobierno, se van a ir sin ninguna responsabilidad. Hoy todos respiraron tranquilos, todavía tienen 10 días para hacer sus fechorías. Al final del día esto no va a repercutirlos. Claro, hoy en a mediodía sale en una entrevista a decir que va a perseguir a los presidentes, sí, solo sí, el pueblo sabio se lo dice a través de una consulta que va a aplicar en marzo. Bueno, entonces también ahí, ¿no? Entonces, y ayer con la reunión que tuvo con Peña, ahí en su casa, que fue una reunión muy amable, muy cordial, según platican los que estuvieron ahí, pues ya, feliz Peña, porque ya López Obrador ya lo perdonó. Entonces él ya, más relajado, pues va a la casa de López Obrador, y pues ahí se echaron, yo creo, unos drinks, y platicaron, y todo cordiales, para la transición arterciopelada, que ya, pues efectivamente es buena, ¿no? El otra noticia que también es relevante tiene que ver con el juicio del Chapo Guzmán. Al parecer, este juicio, lo decía ayer también, va a ser un juicio contra el gobierno mexicano, no necesariamente contra el Chapo Guzmán, ¿no? Entonces, hay que ver, decía ayer también, qué es lo que el gobierno de López Obrador va a hacer. En un tema ya más social, menos político, menos económico, pero que sí está impactando y afectando, es que ya viene la sexta caravana. La sexta. ¿Cuántas van a ser? Sí, pero caravana, o sea, hemos dicho que la migración es natural, siempre se ha dado, siempre ha existido, pero hablar de la sexta caravana, y esta ya fue detenida, ya fue controlada desde la frontera en Chiapas, tanto por agentes de migración como Policía Federal,
Y bueno, las reacciones son pues diversas, ¿no? Mucha gente sigue apoyando, mucha gente sigue en contra. Ya vimos lo que está pasando en Tijuana, que el problema ellos lo están teniendo ahorita. Entonces, pues ya faltan 10 días para que López Obrador tome posición y entonces esperemos que esto se mejore de la caravana. Pero ya viene la sexta, que ya la frenaron en la frontera. Otro tema que también está siendo muy controversial es la ley que López Obrador está promoviendo, y es el plan de seguridad. Ya la Unión Europea dice que va a evaluar el aporte en la lucha de anticrimen y el respeto a derechos humanos. Estamos en el ojo del huracán, por buenas o por malas cosas. No tendría ahorita los elementos para decir qué tan malo o tan bueno puede ser esto. Pero lo que sí puedo decirles es que estamos en la vista, en la mira de todos, y esto del plan de seguridad, la comisiones de derechos humanos nacionales, locales, grupos, amnistía, etcétera, están señalando que pues no es necesariamente lo que debería ser, ¿no? Este plan de seguridad de López Obrador. Entonces, eso es un tema que va a causar mucha controversia. Otra nota más agradable, que también tiene que ver con aspectos económicos y sociales también, es que ya por fin la COFEPRIS está tomando decisiones que le competían tomarlas desde hace ya algún tiempo, y que no lo hacían porque había un funcionario ahí en COFEPRIS que se le ocurrió simplemente detener estas resoluciones. Y bueno, ya la COFEPRIS anunció ayer que a más tardar en un mes podrán comercializarse sin restricciones 21 suplementos, 9 cosméticos, 6 alimentos y 2 materias primas. O sea, en total van a liberar la venta de tés, gomitas y 34 productos más con marihuana o a base de marihuana. Buena noticia. Y lo digo en serio porque sabemos que muchas personas con enfermedades terminales, padecimientos graves, requieren de esta droga, de este medicamento. Ya yo creo que hay que empezar a llamarles medicamentos algunos, para llevar un mejor nivel de vida. Entonces, no era un capricho que la sociedad estuviera pidiendo. Incluso el padre de la niña que tiene un problema muy fuerte de salud y que requería la marihuana, un derivado de la marihuana, y que fue el primer amparo que prosperó en la corte, ofreció regalar medicamento, ya que pueda comprarse libremente, a personas de bajos recursos para que atiendan el mismo problema que tiene su hija. Entonces, bueno, es una cuestión social muy interesante que ya se está ahí ya trabajando, ¿no? Y que, bueno, va a funcionar o puede funcionar en buenos resultados. Otro tema que son otros dos temas, tres temas todavía más que también aparecieron, tres notas que aparecieron el día de hoy en los periódicos. Uno tiene que ver con que, pues Mitre, que es un organismo de aeronáutica civil, dice que insisten pues en que la operación de tres pistas en el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México siempre sería la mejor opción a las 5 que se pueden manejar, sumando el aeropuerto de la Ciudad de México, el de Santa Lucía y el de Toluca. O sea, 3 son mejor que 5, si las 3 están en el nuevo aeropuerto. Y esto tiene que ver con cuestiones de logística, ya es una cuestión de operación, ya no es una cuestión de dinero y política. Incluso mencionan ahí los chismes que la razón por la cual López Obrador quiere cancelar o ya canceló el aeropuerto en Texcoco es porque lo dejaron fuera del negocio. Peña Nieto amarró con todos los proveedores y él se quedó fuera, y que parece que ese es el coraje que lo tiene entripado, pero digo, es chisme, ¿no? Habría que revisar. Lo que sí es cierto es que hay una región que se conoce
como Dos Bocas en Tabasco, donde se va a establecer la nueva refinería y que supuestamente, digo supuestamente, va a ser sometida a consulta. Pues ya es un avance sustancial, y hay una fotografía que ahí puse en la nota, donde ya hay un avance significativo en la devastación de más de 300 hectáreas en la selva media. Ah, caray, o sea, entonces la consulta, pues, como muchos han dicho, va a parecer ser, pues, un truco más del López Obrador, y que es lamentable que esto que esté pasando, porque pues ya López Obrador lo he dicho, debe de tomar más una postura como gente de Estado, y no como campaña política, ¿no? Y bueno, básicamente esas serían las notas más relevantes del día de hoy. Creo que cada día iremos mejorando la forma de hacer estas transmisiones. Espero sus colaboraciones, sus comentarios. Esta transmisión se va a compartir en Estación 67, tanto en el grupo como en la página, que son dos cosas diferentes, y aprovecho para explicar lo que es Estación AHO67, que ya va a quedar como Estación 67 hasta que Facebook me lo permita. Una es la fanpage, que es una página donde hay que darle me gusta, y ahí van a ver las noticias puntuales. Y el otro es el grupo Examen 67, que es por invitación, y uno acepta o no ser parte del grupo, y ahí es donde se va a subir todos los días las portadas, las principales portadas de los diarios de México, los más importantes, algunos cartones y las columnas políticas. Entonces va a ser necesario que estén en los dos grupos si quieren tener toda la información completa. Y bueno, hay un chiste que circula ahorita con esto de las consultas, de que quién va a moderar las consultas, si Víctor o Regil, ¿no? Porque, bueno, a como se están presentando las consultas, pues sí, no es nada sencillo entender este punto. Agradezco su atención, su tiempo por estar por aquí. Vamos a estar tratando de hacer las transmisiones entre 5:30 y 6 de la tarde. Vamos a ver cómo funciona esto, todo es flexible, y si vemos que hay buen quórum, buena recepción, buena participación, bueno, lo seguiremos siendo así. Ya está oscureciendo, ya estamos en horario de otoño-invierno, y bueno, agradezco mucho, que tengan buenas tardes, noches, hasta mañana.